Hoy traigo un invitado muy especial para mí y al que conozco desde hace más de 25 años. Él ha pasado por Saratoga, ha grabado múltiples discos de guitarra instrumental y a día de hoy lidera la banda Lords of Black. Su nombre es Tony Hernando y tengo el gusto de traerte una entrevista muy profunda de toda su trayectoria, en la que vamos a hablar tanto de composición como de sus proyectos actuales. Así que te recomiendo que estés atento. Hola Tony, muy bienvenido. Gracias por venir a mi pequeño y humilde show sobre músicos a los que admiro y con los que tengo ganas de compartir. Y llevo compartiendo tiempo con todos vosotros. Experiencias y sobre todo amistad. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por tenerme en tu programa o show o como lo llaméis, una charla guitarrística, pero en este caso pues entre amigos que nos conocemos hace tantos años, pues muchas ganas tenía de charlar contigo de esta manera, de manera no privada, sino para todo el mundo, para que comparta parte de lo que es una conversación entre amigos y profesionales de la guitarra. Pues fíjate, hace 25 años que nos conocemos, se dice Wow. pronto. Y yo, desde que te conozco, has mutado de múltiples maneras y has crecido muchísimo. Eres probablemente el guitarrista que conozco y sobre todo a nivel tan cercano, tan de hermano, que he visto crecer tanto. Quiero hablar de la actualidad y luego vamos a hacer un flashback hacia atrás para ver de dónde vienes, pero me importa mucho los proyectos en los que sé que actualmente estás trabajando, ¿vale? Tu proyecto principal, Lords of Black, tus colaboraciones con Ray Alder o Restless Spirit, que es otro de los proyectos que estás llevando, pero que además con músicos que a nivel internacional son muy importantes. Bueno, háblame un poco de estos tres proyectos y cuáles son las diferencias y similitudes entre ellos. Sí, actualmente justo ahora estoy empezando la preproducción y la composición del nuevo disco de Lords of Black, así que muy pronto estaremos en estudio y es muy excitante al mismo tiempo que es de mucha responsabilidad porque es una banda o un proyecto que para mí es prácticamente mi existencia como guitarrista de rock metal y es realmente un proyecto del que estoy muy orgulloso y significa mucho más que cualquier cosa para mí. Restless Spirits es un proyecto más orientado a música hard rock americana, que es otra de mis pasiones desde crío, pero simplemente algo que he tenido la oportunidad de hacer gracias a esa plataforma que es Frontier Records, que siempre está dispuesta a probar ese tipo de combinaciones o locuras y en este sentido es bueno porque nos permite a músicos que a lo mejor no nos conocíamos juntarnos para converger en música que conocemos, que sabemos hacer o que queremos probar a hacer en una nueva fórmula. Así que es también un proyecto muy interesante, pero el foco es menos guitarrístico, aunque es muy guitarrero, pero está más puesto en la canción y en la melodía, y en las letras y en la canción como objetivo final, que no en la individualidad de nadie. Y luego otras colaboraciones como hacer canciones para Ray Alder de Fritz Warner, pues también para mí es ideal porque es uno de mis cantantes favoritos de una de mis bandas de cabecera desde que era crío, así que es un orgullo y también pues, es uno de mis mejores amigos y entonces es todo muy fácil, pero ahí la responsabilidad es menor, simplemente tengo que componer música para que él finalmente haga tanto las melodías como las letras y produzca. Entonces, normalmente es una situación más sencilla para mí. Me pide un número de temas, 5, 6, 7 temas, de los cuales va a elegir 3 o 4 finalmente para un disco en el que colabora con más gente y así a lo mejor busca lo mismo que hago yo con Restless Spirits, tener un poco de variedad y que no sea tan unidireccional, sino que tenga a lo mejor 3 o 4 cosas muy distintas en cada paquete de 3 o 4 canciones. Así que es una situación diferente, porque como te digo, una vez está contento con las demos que le envío y grabo las partes finales de guitarras, bajos, solos o lo que sea, ya no es cosa mía, ya la canción es suya y la va a hacer mutar en otra canción. Probablemente al final me sorprenda mucho
a veces para muy bien, a veces para no tan bien, porque a lo mejor sientes que la canción se ha alejado de tu feeling personal, pero como te digo, es el productor y yo ahí no puedo ejercer más allá que mi opinión subjetiva de me ha gustado más o menos el resultado final. Solo puedo hacerme responsable de mi parte y que mi parte sea la mejor posible y que el productor esté contento con lo que me ha pedido a mí. Sin embargo, en Lords of Black o en Restless Spirits, como productor, tengo no solo que exigirme a mí mismo el máximo, sino intentar inspirar y provocar que mis compañeros den lo máximo de sí mismos. Y eso es también una parte muy excitante, pero muy difícil, porque las personas son personas y más allá de sus capacidades musicales, a veces no es tan fácil conseguir que entiendan lo que quieres de una determinada ejecución o un determinado, sobre todo el feeling, porque es muy subjetivo. Y ahí, sobre todo, la voz es el instrumento que más subjetivo puede ser. Es más difícil llegar a lo mejor a lo que 100% envisionabas originalmente. Sin embargo, bueno, Ronnie es un crack y nos conocemos muy bien, y en cuanto a Lords of Black, prácticamente nos leemos la mente mutuamente. Es muy fácil porque no le tengo que dar ninguna indicación de ninguna manera. Es como si entendiera la canción, me leyera el alma y sabe cómo hacerla suya, y el resultado siempre es alucinante, así que es distinto. Pero tienes que tener ese feeling, esa química musical, porque si no puede ser un poco frustrante. Pero yo he tenido mucha suerte produciendo otros músicos, o sobre todo baterías, que en el inicio de una grabación, en el inicio de un disco, creo que la batería es una parte fundamental del resultado final del disco. Y si empieza mal, con la base de la rítmica y la batería, el producto final no va a ser, jamás va a llegar a su máximo potencial. Así que cuando he trabajado con gente como Dean Castronovo, como Mike Terrana o Jeremy Colson, son baterías de la élite, de los mejores del mundo. Y es alucinante trabajar con gente que tiene tanta experiencia y que tú, al mando de la producción, les estás empujando a que den lo más de sí mismos, pero ellos además te lo devuelven con creces. Entonces tú a tu vez creces y mejoras, porque estás relacionándote con músicos que tienen una valía y tienen una experiencia amplísima, y siempre de colaborar con gente así de buena es como tú creces, siempre rodeándote de los mejores. Es como te provoca esa inspiración a mejorar a ti mismo y a dar lo mejor de ti mismo. Así que son situaciones diferentes. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, ya que has entrado en el mundo de los baterías, y fíjate, para quien no sepa, por ejemplo, Mike Terrana, entre otros grandes artistas, ha estado con Ingrid Malmsteen, Rage, así de los más conocidos también en España con Avalanche, pero creo que se empezó a hacer más conocido cuando lo trajiste tú a tu banda. O sea, él era muy conocido, pero empezó a verse más como un batería que también acompaña a guitarristas solistas y artistas. Pero luego Jeremy Colson, batería de Steve Vai desde hace ¿cuántos años? 20 años, no sé. Una barbaridad, ¿no? Dean Castronovo pues también ha tocado con grandes guitarristas. Bueno, creo que también grabó para Vai y ha grabado también para Joey Tafola. Sí. Pero a ver, para que la gente entienda, porque quiero asentar un poco el terreno, porque claro, cuando dices que inicias a construir desde la batería, la gente puede creer que tú inicias a componer desde la batería. Y yo creo que es más desde la producción a lo que te refieres. Quiero decir que tú, una vez que tienes compuesta la canción, empiezas a armar la base del sonido desde la batería, ¿es así? Sí, bueno, de hecho, componiendo actualmente yo arreglo, inicialmente escribo todas las líneas de todo, en partitura, incluso las baterías. He llegado, y no era mi intención original, pero como siempre las circunstancias te obligan a hacerte lo más completo posible por ser competitivo en tiempo, en esfuerzo, en presupuestos, etcétera, etcétera. Y tengo la mayoría de las baterías prearregladas, pero siempre me encanta, cuando cuento con un batería como cualquiera de estos, sé perfectamente su estilo y su personalidad, si no, no lo contrataría.
me valdría cualquier otro. Entonces, por mucho que yo haga o componga o tenga una visión inicial de una canción con unas baterías muy determinadas, incluso muy determinadas, siempre le voy a dejar una ventana de libertad lo mayor posible para que se note que es tal o cual batería. Si no, no tendría ningún sentido para mí contratar o tener a Mike Terrano o Dean Castronovo si no va a sonar a Mike Terrano o Dean Castronovo o Jeremy Colson. Me gusta que aunque las composiciones están muy hechas, muy definidas, tengan la libertad de verse a sí mismos y enorgullecerse una vez escuchan el resultado final. Y siempre ha sido el caso. Es una de las cosas que más orgulloso estoy, que gente de ese nivel siempre al final de un disco, al final de una gira me diga que ha sido una experiencia increíble o una de sus mejores experiencias, porque la música ha merecido la pena, el esfuerzo ha merecido la pena y el resultado está ahí y les enorgullece tanto como a mí. Y te estoy hablando de gente que es la élite, que han tocado o han grabado con los mejores músicos del mundo. Entonces para mí es un orgullo que te devuelvan ese cumplido, porque tú haces el esfuerzo de picarles, empujarles a dar lo mejor de sí, y en este caso estoy muy agradecido porque son gente que son activos en el buen sentido. Si produces a una persona que, aunque sea muy buena, muy talentosa, no tiene química contigo o se cierra personalmente, es decir, que actúe de una manera pasiva-agresiva, entonces es muy difícil producirle, es muy difícil que la música refleje algo bonito o algo poderoso, porque tienes a una persona que no quiere colaborar, que a lo mejor quiere hacer la sesión, quiere cobrar, pero no quiere hacerlo lo mejor que pueda o lo mejor que el productor le está exigiendo, sino lo suficiente para cobrar y largarse. Y no soporto esa actitud. Ya, lo entiendo perfectamente. Vamos a Lords of Black. ¿Qué te llevó a crear Lords of Black? ¿Por qué? Hombre, no creo que antes hubiera estado preparado para presentar una banda que creo que, aunque presenta un sonido muy moderno, aunque está basado en el legado del classic rock y del heavy metal más tradicional, porque yo ahí no pretendo, ninguno de nosotros, ni Ronnie ni yo, pretendemos inventar la rueda ni nada de eso, sino al mismo tiempo de hacer una cosa totalmente nuestra, personal, que nos enorgullezca al máximo nivel, se note a propósito que bebe de las fuentes que nos han hecho ser lo que somos como músicos y como personas a día de hoy. Sale un poco el origen de Lords of Black. Cuando conozco a Ronnie es cuando hago un tributo a Dio, en el que hago de director musical de una banda de muchos músicos, con muchos cantantes, simplemente para celebrar, para hacer un aniversario sobre la muerte del recién fallecido entonces, hace 10 años prácticamente, Ronnie James Dio, que es una de mis máximas influencias, no solo como cantante, sino como artista en general, y que su legado musical tiene que ver no solo como cantante en sí mismo, sino tiene que ver con Rainbow o Black Sabbath. Así que hablo a nivel de discos y de guitarristas y de músicos involucrados, un amplio abanico de gente que me ha influenciado mucho. Especialmente, por ejemplo, me acuerdo que Vivian Campbell, de la banda de Dio original, fue la primera persona, cuando yo era crío, tendría 10, 11, 12 años, que reconocí como un Guitar Hero del que estaba enamorado. Un referente con el que por alguna razón me sentía identificado y yo quería ser lo más parecido a él musicalmente. Y Dio era no solo el mejor cantante de ese estilo, sino toda una inspiración para nosotros en términos musicales y de letras y de mensaje positivo, de empoderamiento, de alguien pues que cuando éramos críos pues nos sentíamos de nuestra manera, cuando eres crío y adolescente pues digamos tu lucha contra la familia o el mundo, tu escape puede ser, en este caso era la música, y Dio era un gran refugio en ese sentido, así que fue una gran influencia a todos los niveles. Y Lords of Black sale un poco de esa necesidad de hacer sobre ese tipo de molde una realidad con proyección internacional y con ambiciones verdaderamente internacionales. Yo justo acababa de dejar Saratoga, cuando Saratoga paró en aquel se suponía que iba a ser, bueno, la banda se paraba por ahora hasta nuevo aviso, y yo
no quise estar parado, sino quise poner en marcha algo que sabía que iba a ser en inglés, pero que yo no tenía la persona adecuada. Tenía varios cantantes internacionales desde hace varios años siguiendo, con algo de contacto, pero fue una casualidad que me llevó a conocer a Ronnie y a tener una química inmediata con él y saber de verdad que esa era que estábamos destinados a hacer Lords of Black. Y así ha sido. Creo que es una banda, no solo nosotros estamos muy orgullosos de la música que hemos hecho en estos ya 8 o 9 años, 6 discos que a la gente le parecen incontestablemente de calidad y que han, sobre todo además a nivel internacional, es incuestionable el seguimiento y el cariño que tiene el público a la banda, y también que ha hecho al público de aquí, de España, también muy orgullosos y muy expectantes de qué iba a pasar con ese grupo, y eso también conlleva mucha responsabilidad, lo admito. Totalmente. ¿Podrías nombrar los elementos que consideras que han dado éxito a una banda como Lords of Black? Los elementos que sí, los elementos que... Los elementos que sí. Vamos a empezar por los que sí. Es la química musical y la integridad y la honestidad de la música. Está hecho bajo unas influencias que no negamos, de las que estamos orgullosos, porque nosotros, a lo mejor, a diferencia de una actitud más moderna de buscar sin ningún sentido el modernismo por el modernismo, no, todos provenimos y nosotros tenemos como una especie de respeto al legado o a los maestros o a la gente que nos ha influenciado, y no pretendemos decir nosotros estamos aquí para borrar el pasado, nosotros lo hacemos mejor. No, todo lo contrario. Gracias a ellos nosotros podemos intentar hacer una versión nueva, no digo mejor ni peor, sino una versión actualizada de lo que nos gusta, que es en este caso una mezcla de heavy metal clásico con sonido moderno. Esa química musical y esa honestidad lo está en la música, en las letras, en cómo lo presentamos también, incluso con las portadas y con los mensajes. No hacemos ni las canciones, ni los títulos, ni los mensajes son copia-pega de otras cosas. Están muy currados y eso pretenden. Luego no siempre llegas con tu mensaje como imaginabas. Pero sí es una banda que noto le produce a la gente lo mismo que a mí me producían esas bandas que no solo me llamaban a despertar la imaginación de una manera diferente, excitante, misteriosa, bandas que me inspiran realmente porque te hacen pensar. Así que esas bandas son el molde con el que yo crecí, y ese tipo de banda es Lords of Black, que tiene un público más reducido que bandas más directas, que tienen un mensaje a lo mejor más de carne y patatas. Bueno, de acuerdo, si todo está bien, si yo también disfruto con eso. No tiene que ser música para músicos necesariamente. Ese es el punto, de hecho. Lords of Black pretende gustar, inspirar y tanto a un músico, a alguien que entienda profundamente de música, como a alguien que no tenga absolutamente ni idea, porque los mensajes han de ser honestos, universales, y el sentimiento que produzcan ha de ser humano y natural. Es lo único que se persigue. Pero eso que persigues, las temáticas que buscas, con toda esa... es más oscuro, ¿no? Realmente. Pero desde un punto de vista positivo, nunca es del dolor o de la frustración y regodearte en algo negativo. Todo lo contrario. Lords of Black es como una especie de concepto a lo superhéroe de Marvel, por ejemplo. Okay. Pongamos que Daredevil o Batman son personajes oscuros, pero que luchan contra el mal. Es un poco ese concepto. Entonces, se presta mucho a ello, sobre todo en los tiempos actuales, porque la música creo que inevitablemente tiende a reflejar los tiempos sociales y políticos en los que estamos. Y aunque Lords of Black jamás sería una banda política, jamás, sí tiene mucho de los sentimientos o de las reflexiones filosóficas, si me apuras, de lo que está sucediendo en el mundo.
Así que sería como, por ejemplo, Alchemy of Souls. El concepto de Alchemy of Souls con todo lo de la pandemia y demás, ha sido como si fuera la versión musical o la banda musical de un libro como 1984. Así que mis reflexiones yo las pongo a través de música y letras, y un escritor o un filósofo la pone en prosa o en novela. Pero esa es mi propuesta. Aunque hay mucho margen para canciones que son puramente de sentimientos, de amor u odio, y de reflexión personal y de superación personal. Pero como te digo, aunque parece muy oscuro, porque también las estructuras, los modos que usamos, la afinación incluso, hace que evidentemente sea oscuro, no es en absoluto el mensaje oscuro. El bien gana al mal, la justicia se impone sobre la injusticia y demás. Es algo de todas maneras que no podría ser de otra manera para mí, porque siempre he pensado a nivel personal que la música debe reflejar eso de alguna manera. Y sí, yo siempre he sido muy positivo y muy humanista en ese sentido. Odiaría convertirme en alguien que no le importa nada, que esa actitud tan moderna de ahora de corre, que se joda, el último es tonto. Ya, y cuando tú te sientas a escribir, como Alchemy, ¿es premeditado o es porque tú estás viviendo eso en ese momento y necesitas sacarlo y ponerlo en el papel y grabar los riffs? Y bueno, no sé, además me gustaría saber un poco por dónde empiezas. ¿Empiezas por un concepto, temática, o simplemente te sientas y es algo visceral, coges la guitarra, o empiezas con las letras? No sé, me gustaría saber un poco cuáles son los procesos. Es una mezcla de ambas cosas, pero con la madurez eres capaz de empezar cualquier composición desde un ángulo distinto. Es decir, si tú me preguntas hace 20 o 25 años, cuando empezaba haciendo música instrumentalmente, originalmente, sin pensar necesariamente en un cantante, aún así tenía muy claro que siempre quería ser melódico y que tenía que haber un propósito melódico y una estructura de canción, porque siempre me gustó por poner un ejemplo, ese molde de canción que tenía Joe Satriani. Ajá. La música instrumental más abstracta, tipo fusión o jazz, me encanta para oírla, me encanta para es como si hicieras un viaje que no sabes cómo va a terminar y está guay. Pero no es lo que yo querría hacer como expresión de mí mismo. Valoro todos, me encantan todos los tipos de música y he estudiado lo más que he podido de todos ellos para tener una amalgama de todos ellos y hacer mi versión, lo que es mío personal, mi forma de verlo, que sería lo que he hecho tanto a nivel instrumental como con los grupos con los que he tocado o con el Lords of Black. Pero antiguamente creo que no hubiera sido capaz de simplemente hacer una canción muy poderosa habiendo empezado exclusivamente con una melodía o con un simple título. A lo mejor antes hubiera tenido que hacer un armazón, una estructura, una armonía, una canción casi completa para luego ver qué melodías podía poner encima. Es decir, como en el thrash metal, que normalmente se compone haciendo millones de riffs, sí, los vas poniendo y luego vamos a ver qué podemos cantar encima. Si se puede cantar algo. Claro. Está muy bien, es una forma de hacerlo. Y la otra es completamente distinta, que tú tengas simplemente una melodía que te suena para la voz o para la guitarra y sepas hacer una canción entera y completa solo a partir de ahí. Es totalmente diferente y unas cosas me han llevado a haber experimentado todas las formas de componer y a poder ser mucho más versátil en ese sentido. Restless Spirits, por ejemplo, ¿quién me iba a decir que iba a estar especializándome en todo tipo de cambios de tono, de armonías, de cambios modales, sustituciones y cosas que parecen complejas, pero que en lugar de que suenen a música sofisticada solo para músicos, para snobs, tú lo quieres hacer que suene comercial y que suene bonito para que lo aprecie cualquiera. Y esos son grupos que siempre me han gustado, como Toto, Journey, claro, Foreigner, grupos que son muy melódicos pero que tienen una composición realmente muy, muy, muy importante, de músicos muy buenos. Sí, totalmente. Que tienen mucha complejidad en las texturas, en las armonías, en las voces, pero suenan sencillos.
aunque son muy complicados realmente. Sí. Pero suenan, y eso es el objetivo. Yo creo que ese es el secreto. Que suene sencillo por muy complejo que sea. Claro, lo que pasa es que cuando uno inicia a estudiar música y aprende todo este tipo de herramientas, sustituciones, cambios de tonalidad, cambios modales, etc., los usa un poco a lo loco. Cuando son herramientas para buscar una emoción que quieres direccionar a un lugar concreto, no es porque, bueno, pues aquí porque me pita, pues hago una sustitución y me voy o hago un intercambio modal porque sí, ¿no? Y no es porque sí, es porque yo considero que tienes que tener una dirección concreta, o sea, ¿qué estás buscando transmitir, ¿no? Eso es, y sobre todo eso, buscar una reacción, buscar que, y esto lo he ido mejorando con el tiempo, es decir, ser menos egoísta y dejar de intentar que te guste a ti lo que estás haciendo y que te impresione a ti, sino que intentar que la reacción del que lo escucha sea positiva y sea inspiradora. Sí, pero eso que dices es realmente interesante, porque como guitarristas siempre queremos demostrar que somos la puta hostia tocando, ¿no? Sí, y eso es un puto defecto. Y es un error que todos hemos cometido, en mayor o menor grado, por supuesto, porque a veces te crees que es demostrar una serie de cosas técnicas o lo que sea, y cada vez lo hago menos. Me preocupa lo más mínimo, me preocupa mucho más que el solo lleve la canción a otro lugar y que la mejore, y que el sonido, la afinación y el tono digan lo que tienen que decir, en lugar de cuántas notas o cuántos tipos de técnica he usado, lo que sea. Y me gusta seguir sintiéndome capaz de hacerlo, y me encanta seguir tocando muchas horas al día, y seguir dando clases me permiten tener ese contacto con esa realidad y no ser un vago, y tener técnicamente esa motivación. Eso me parece positivo mantenerlo. Pero ahora sirve para otra cosa distinta, y me gusta pensar que me sirve para ser mucho más efectivo y mucho más melódico, y a lo mejor en un solo de solo 10 o 15 segundos poder decir mucho más de lo que era capaz de hacer en una dichosa canción instrumental de 5 o 6 minutos arriba y abajo. Ya, comunicar es mucho más importante y es mucho más difícil todavía, desde luego. Hablando de música instrumental, ¿por qué decidiste en su momento, en esa época, grabar música instrumental? ¿Qué te empujó a hacer eso? Me gustaba mucho la música instrumental de manera genuina, porque cuando crecí como crío y adolescente en los 80, estuve expuesto mucho a esa corriente que vienes con John Satriani, con Steve Vai, con Yngwie Malmsteen, Paul Gilbert, todos esos guitarristas que marcaron una época que fue muy breve, muy corta, pero fue realmente increíble. La guitarra era el instrumento absolutamente que todos los chavales queríamos, era tan importante para nosotros como el teléfono móvil para los chavales de ahora. Era realmente la herramienta, la herramienta y que todos queríamos tener. Y quien no tenía un póster en su habitación de Steve Vai o de Gary Moore, como es mi caso, como un guitar, o Eddie Van Halen, como el ultimate Guitar Hero que quieres emular, porque refleja o aglutina todo lo que creo que es positivo en la música, con la parte de virtuosismo que se requiere, que eso implica dedicación, disciplina, implica valores que a mí culturalmente me gustan y con los que crecí. En lugar de valores más superficiales, como los que parece que hay ahora, de la inmediatez y una serie de cosas que son completamente diferentes a lo que creo que vivimos hace 20, 30 años o lo que sea. Entonces, eso casaba mucho con mi personalidad, ese tema de la guitarra a nivel instrumental, a nivel virtuoso, y sobre todo con la conexión neoclásica, porque mi primer amor musical fue la música clásica, y luego fue toda una revelación saber que había música rock que tocaba los bordes de la música clásica en aquello que se llamaba neoclásico. Primero con grupos como Rainbow y Yes y grupos progresivos que tenían entrenamiento clásico, lo podías oír en John Lord y Deep Purple, pero luego creo que Rainbow lo llevó a otro nivel, y por supuesto cuando aparece
Randy Rhoads, notas esa influencia de música clásica, y luego llega Ingrid Malmsteen y ya es lo más de lo más. Para alguien como yo, que es un enamorado de la música clásica, creo que cuando escuché el primer disco de Ingrid Malmsteen, Rising Force, fue como un antes y un después. Entonces ya estaba condenado, enamorado de por vida a ese tipo de aproximación a la música. Pero luego esas propuestas más interesantes, más basadas en el blues, que traían Joe Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert, todos estos guitarristas americanos, me gustaba por igual. Así que empecé a ser un gran consumidor de todo ese tipo de música, y luego más aún me pasé mucho más al fusión y al jazz, porque fue una época muy interesante con guitarristas como Scott Henderson, Frank Gambale, Alan Holdsworth. Todos esos guitarristas me influenciaron de otra manera. No era música que yo quisiera hacer, pero era música de la que podía aprender muchísimo e inspirarme muchísimo para hacer mi propia versión rock. Sí, pero tus 4 álbumes son totalmente diferentes. O sea, que decirte que no son álbumes propiamente solo de rock. O sea, rock es el contexto, digamos, es como la chaqueta, pero hay rock, hay progresivo, hay balada, hay country, hay fusion, hay tintes jazz. Está claro que por todo lo que cuentas eso es lo que te lleva, ¿no? Que era mi pregunta, de qué te lleva a hacer todo eso, pero una cosa es que te guste escucharlo y otra cosa es que te involucres en superarte en cada álbum. Yo que te conozco sé que en cada álbum tenías etapas diferentes en tu vida. ¿Qué te lleva sobre todo en un gran cambio en el segundo álbum, estético y musical? Sí que es verdad que pruebas todas las paletas técnicas y estéticas que estás aprendiendo. Como te digo, yo era tan abierto como que era tan fan de Ingrid Malmsteen como tan fan de Alan Holdsworth o Scott Henderson. Entonces, eso que llamábamos en los 90 rock fusión, o más o menos tuvo esa época en la que había guitarristas como estos que menciono, Richie Cothen, Greg Howe, Sean Lane, guitarristas que tenían una mezcla muy interesante entre el blues y el jazz y cosas neoclásicas en algunos lados. Entonces tú quieres, en tu búsqueda de la perfección, de tu madurez como estudiante primero, que quieres convertirte en profesional, intentar ser lo más hábil y completo en todo tipo de estilos y técnicas. Y ahí es un poco esa inmadurez de probar todo por probar todo. Y luego tú dejas que eso caiga, que ese cóctel que tú estás agitando, al final lo que deposita ha de ser realmente lo que te mueve, lo que es tu esencia de verdad. Y creo que aún en los 2 primeros discos están hechos un poco con la excusa de tener, de hecho tienen la excusa de tener el número suficiente de canciones que pudiera usar en mis presentaciones como clinics, masterclasses y una serie de cosas en las que estaba muy metido entonces, demostraciones en ferias de música para Ibanez y cosas así. Entonces, en lugar de querer tocar versiones de nadie, preparé un set de canciones originales para poder tener algo que decir propio, en lugar de tocar canciones de otras personas. Me parecía más honesto ir con mi propia música, que no, aunque todos hemos hecho versiones como parte del aprendizaje, está claro, y de vez en cuando lo haces por gusto, pero no me parecía honesto. Quería presentarme como, si quieres presentarte como artista, con tu propia música, no con la música de otros. Y ahí en esos discos hay un poco de todo, una amalgama de todo, con mayor o menor fortuna, pero es parte del aprendizaje. Luego sí que en el disco siguiente, en 3 o en el disco en directo, me da una serie de experiencias mucho más sólidas, simplemente la madurez de la edad y del tiempo tocando, que hace que las composiciones estén mucho mejor ejecutadas, mucho mejor dirigidas, mucho mejor producidas, mucho más al grano. Pero se nota que ya no escondo que soy menos fusión y menos blues y más rock, más neoclásico, si quieres, porque es mi primer amor, como quien dice. Así que esa es un poco... Y un poco metal también. Un poco la diferencia. También un poco metal. El disco abre así, de hecho. O sea,
No es metal en plan heavy metal, pero sí es más metal y también es progresivo. O sea, que son tus grandes influencias realmente. El tema progresivo siempre me gustó mucho. De grupos como Fates Warning, Queensryche o Dream Theater me viene mucha influencia de eso. Así que en las canciones instrumentales te da mucho margen para desplegar muchos cambios tonales, modales, pero también muchos cambios de clave, de time signatures y demás. ¿Qué te lleva a llevar eso en directo? Porque abriendo ahora un pie de página respecto a esto, ¿no? Ahora te das cuenta que la gente graba discos instrumentales menos, pero la mayoría no los lleva directo. ¿Tú crees, o sea, que es más difícil ahora o que hay menos hambre o porque no hay público que quiera escuchar esa música? Salvando las distancias con la época actual, ¿qué te motivó a ti realmente a llevar eso a directo con músicos en vez de tocar con un backing track? Sí. Hice mucho de lo otro por necesidad, cuando no tienes cuando no encuentras la gente que necesitas para hacer ese tipo de música, porque primero no le gusta a casi todo el mundo, no le gustaba a gente que te pueda acompañar necesariamente a hacer ese tipo de música instrumental, es un poco ingrato, no se toca para mucha gente, no está muy bien pagado, entonces tiene que ser realmente por amor al arte mucho de ello. Y mercenarios que hagan mucho por amor al arte no conozco ninguno. Entonces, que le guste la música primero, ya hay menos gente. Entonces, era muy difícil, pero aún así, pues, yo removía Roma con Santiago, por supuesto, para lograr llevar eso al directo, porque creo que era lo natural en la progresión de grabar, crear música y presentarla. Y siempre va a ser ese ciclo de componer, grabar y llevarlo al directo cuando creo que la música o la canción cumple su ciclo natural. Es una lástima que no se ha presentado en directo, ¿no? Pero también es verdad que si no es para poder ser presentada en directo de manera adecuada, es mejor no hacerlo. Si no tienes las condiciones, la infraestructura o la situación para hacerlo bien, es mejor no hacerlo. E incluso yo ahora estoy editando canciones de manera más libre, single, por ejemplo, porque no veo haciendo un disco entero y mucho menos llevándolo con una ambición de presentarlo en directo con una gira como tal. A lo mejor para hacer unos clinics, unas masterclass o un pequeño tramo de gira de varias fechas es viable, pero no como lo era antes para una gira como tal. No hay mercado para ello y los chavales están en otra película completamente distinta ahora. Tampoco se fomenta que sea una presentación con banda porque la gente está tocando mucho a nivel Instagramer o YouTuber y eso es una propuesta un poco distinta porque es un músico solo, prácticamente aislado, que toca con backing tracks o toca incluso vía Zoom con otra gente. Es un poco extraño, es muy distópico porque la música es para tocar entre las personas. Totalmente. En la misma habitación, joder. Se ensaya con gente en un local de ensayo, se toca en directo para conectar con un público real. Pero si llegamos al punto de que tú ensayas desde ahí y yo me conecto desde aquí, medio hacemos el paripé de que eso no es vincular ni conectar. No, el directo tiene una magia especial y no tiene nada que ver. Cuando en esa época inicias los primeros tours, ¿qué músicos elegiste y por qué? Además de que eras el hombre orquesta, que dirigías la banda, cogías el teléfono, hoteles, furgoneta, etc., ¿no? Cuenta un poco, porque la gente hoy en día no sabe el esfuerzo que es organizar, aunque sea un pequeño tour de 5 días, todo lo que involucra. Es una locura porque cuando tienes presupuestos tan ajustados y tienes que hacer mucho por amor al arte, involucrar a mucha gente con favores y muy mal pagado, pero que te tiene que gustar, que la música tiene que merecer la pena como para hacer un esfuerzo más allá de lo que te pueda pagar. Pero como te digo, al ser muy underground tienes que hacer de todo. Tiene su parte buena, yo aprendí muchísimo por las buenas y por las malas de cómo estar no solo en el escenario, sino ser el tour manager, el booking agent y todas esas movidas.
pero son excesivas responsabilidades que luego te afectan mucho a nivel mental, a nivel de ánimo, y que luego tienes que subir al escenario y hacer lo mejor que puedes. Y mucha gente no solo a lo mejor no ve el esfuerzo, sino que la gente solo quiere ir a la crítica fácil para no admitirte tu trabajo, no admitirte tu sacrificio. Pero yo nunca he sido así, es decir, yo voy a ver a un artista para inspirarme, para desear que sea la mejor experiencia posible para mí y para él, y viceversa. Pero España es muy complicado para eso. Yo he tenido mucha mejor reacción tocando en festivales como Jam Fest en Inglaterra o en clinics de demostración en el extranjero, porque aquí en España es un poco difícil ir haciendo tú primero cosas, y que seas un poco pionero está al principio como muy mal visto. Te llevas tú un montón de guantazos, pero bueno, es lo que hay. Ya, pero claro, te presentas con una banda tocando con Terrana, por ejemplo, ¿no? Los dos primeros tours que hicimos juntos, o en el siguiente con Jeremy Colson. Bueno, pues imagino que eso la gente se pregunta cómo logras hacer algo así, ¿no? O sea... Sí, pero precisamente, como te digo que no es tanto el dinero, que evidentemente lo hay porque estamos hablando de cosas profesionales, y yo como profesional cobro y pago, y espero que hagan lo mismo conmigo, y Terrana o Jeremy Colson son igual. Pero sí hay una gran diferencia en la actitud de decir, muchos de estos músicos a veces no es tanto lo que van a cobrar, sino la propuesta musical que van a hacer, si les gusta o no, para cobrar una cosa u otra. Igual que yo, a mí si me llama alguien que no me gusta necesariamente lo que hace, claro, pero puede ser un buen trabajo, a lo mejor puedo pedir esto. Pero si me llama, pongamos, uno de mis ídolos para decirme que lo haga por esto, lo hago. Y me renta por otros motivos. Me renta por otros motivos diferentes. Eso son otras cuestiones, claro. Yo, por ejemplo, como yo viví esos 3 tours que realicé contigo, el primero, los 2 primeros con Mike a la batería, y estaba Tony Ferrer al bajo, y Boris, se llama Boris, ¿verdad? El teclista. Tío fantástico. Yo lo pasé increíble. Por supuesto que en la primera tenía una presión brutal, porque para mí significaba mucho. A pesar de que la gente se crea que ser el guitarrista rítmico es lo fácil, depende de la presión que tú... Bueno, depende para quién toques. Para mí, tocar para ti fue un honor estar con mi hermano en el escenario, y me exigí mucho, pero porque ya de entrada yo soy muy exigente, ¿no? Pero lo viví impresionante. Fue para mí impresionante. Aprendí mucho observando, aprendí mucho en el escenario contigo, aprendí mucho de ver a los demás artistas. Me acuerdo en una gira fue con Andy Diamonds. Cada día cuando nosotros terminamos el show, yo cogía una lata, un sándwich, y iba directamente a escuchar el show. Todos los días a escucharle todo el show. Los viajes, el compañerismo, para mí fue impresionante. Creo que los músicos, gran parte de los músicos actuales, porque jóvenes, se están perdiendo esto, porque solo piensan en el dinero, como tú dices, cuando la experiencia para mí vale más. Y sobre todo cuando estás empezando. Yo ya había trabajado como profesional, pero no a nivel rock, sino en otras plataformas. Y el contacto con el público, yo creo que fue la última gran época para tocar ese tipo de música delante de público. Porque, bueno, recuerdo, llenamos Madrid, tocamos varias veces en Madrid, tocamos en Barcelona, tocamos en Murcia, tocamos en Palma, en Palma no, Palma de Gran Canaria, también, ¿recuerdas? Fue cierre de segundo tour. En Salamanca. Tocamos en Salamanca, creo que fue el mejor concierto de todos, fue brutal tocar en Salamanca. Estuvo súper bien, y luego me acuerdo mucho también de cuando tocamos con Jeremy, que fue con tu cuarto álbum instrumental, que tú estabas en Saratoga, y tomaste ese tiempo para girar. Fue increíble, y fue la primera vez que toco con un batería tan bruto que nos tienen que dejar la sala de ensayos porque en el local no había manera de tocar con ese tío. Cómo le pega de dura la batería, macho, fue increíble.
Sí, esa fue una buena experiencia. Tuvimos suerte que los chicos de allí donde ensayábamos tuvieron a bien de dejarnos ensayar en el mismísimo salón de actos o lugar de conciertos en lugar de las salas de ensayo, y eso que era una sala de ensayos bastante grande. Pero no solo es un batería muy contundente, muy agresivo tocando, sino que además recuerdo que llevaba una batería Tama que de por sí sonaba enorme, alucinante, pero llevaba una caja de metal modelo John Tempesta de 14 pulgadas y aquello provocaba que tanto tú como yo tuviéramos que poner mucho más arriba los amplis. Es una época previa ahora a lo de conectarse todos por una monitorización in-ear, a lo mejor yendo todos a línea vía Kemper o lo que fuera. Es diferente, es una época distinta y el volumen ensayando batía los récords Guinness. Joder. Mira, ahora que abres ese melón, yo recuerdo la época, has llevado diferentes amplificadores, pero me recuerdo mucho tu época con Bogner y llevar tu pedalboard con algunos pedales analógicos, algo sencillo. Y ahora no es tu equipo, ahora creo que estás llevando Kemper, no sé si con etapa o si directo a in-ear. Cuéntame un poco diferencias, si estás más cómodo ahora que antes, qué te aporta, etc. Sí, he tenido la mayoría de los amplificadores buenos que he querido probar. El Bogner Ecstasy es un amplificador que particularmente me gusta y lo sigo teniendo aquí en el estudio. Apenas lo uso ya desde que le hice unos buenos profiles, lo cloné para mi querido Kemper. Y el Kemper me da una serie de facilidades o versatilidades que son muy útiles en el día a día. Es como una navaja suiza. No digo que sea mejor, ni peor, ni nada de eso. Los músicos necesitamos las mejores herramientas posibles para hacer lo que tenemos que hacer con el menor estrés técnico y sobre todo que cuando vas de gira sea una cosa consistente. Estaba harto. Lo que me hizo cambiar fue una cosa que pasó en una de las giras con Lords of Black en Europa, cuando mandé mi rack por una compañía, por FedEx. Sí. Hubiera sido y aterrizó el equipo en Holanda. Y cuando me presento en la sala con el técnico para hacer el montaje de escenario y la prueba de sonido, ya vi que en algún momento del viaje alguien había tirado el rack desde alguna altura considerable porque todo el equipo estaba destrozado. Las válvulas, los conectores, las orejas de los racks. Y en esa época iba con un rack todo duplicado con backup, con una ADA MP1, que es mi preamplificador favorito, a día de hoy lo sigue siendo, es el sonido que más me gusta de todos, y lleva una VHT, una tapa de válvulas estéreo y algunos efectos, no sé si un GeForce o... Creo que llevabas GeForce. Y todo quedó destruido. Entonces, sobre todo siendo como el caso del ADA, un aparato vintage que ya no se fabrica, que ya no puedes conseguir componentes, que ya no existe, pues entonces decidí dejar ese tipo de joyas en el estudio para usarlas cuando a mí me gusta en el día a día e ir de gira con algo que puedo incluso alquilar fuera porque lo tienen en todas partes, un Kemper. Incluso he llegado a ir con un USB porque el promotor ya me ha colocado para la gira entera en Japón o en Wacken. Me acuerdo que llegué a tocar en Wacken y había convenido en el rider técnico que me esperaría un Kemper en mis camerinos para enchufar mi USB, programar mis cambios MIDI para mi programación de las secuencias y la pedalera MIDI, y ya está. Viajé con una guitarra y con un USB. Qué bueno. ¿Te sientes diferente tocando con Kemper en directo por in-ear? No sé si sigues usando monitor o llevas in-ear actualmente. Llevo ambas cosas porque el Kemper es muy versátil. Puedes mandar la señal directa a grabación o a PA sin micros, por ejemplo, ya con la simulación del profile, pero al mismo tiempo te puedes monitorear tanto en mono como en estéreo a los in-ear o a un cabinet que puede llevar la simulación incluida, porque sea un flat response o no lo sea, y entonces empleas una etapa de potencia a tu gusto que lleve la señal al cabinet.
En mi caso, que sigo siendo muy old school, me sigue gustando mucho tener algo de presión en el escenario, porque no hay nada que se asemeje a la sensación que tienes de un par de 4/12. Lo notas, más que oírlo, es una sensación que notas en el aire, en el suelo, y eso no se puede comparar a lo que escuchan por auriculares. Entonces, para este tipo de música, claro, creo que es necesario. Para otro tipo de música, no. Pero creo que sí, para... lo que pasa es que todo el mundo cuando habla de los 4/12 es que si la patada, sí, claro, pero estamos hablando de un movimiento de aire físico. Eso no lo puedes tener en una pieza pequeñita alojada en tu oído, es que es ridículo. O sea, se hablan de cosas hoy en día. A mí, tú sabes que soy fan de las válvulas, siempre he dicho, para mí lo más es la válvula. O cuando iba con Fractal Axe, llevaba mi etapa de válvulas y lo tenía configurado así y para mí funcionaba, pero con el tiempo estoy yendo a línea, o con linear o con un monitor, y yo le tengo pillado el punto a los sonidos como a mí me gusta. Claro que hay que trabajarlos, claro que es más fácil si tienes tu ampli favorito, el que más te gusta, con los pedales que tú controlas, sí, claro, pero para mí lo cómodo es una mochila, una guitarra, ¿no? Como tú dices, tu USB, tus 2 guitarras, vas de viaje y te evitas un montón de problemas. La historia... Sí, tiene que ser practicidad, pero hay situaciones, es decir, si la gira por logística, por presupuesto o lo que sea, justifica otro tipo de situación, bienvenida sea. Sí, claro. Si me pones además un técnico exclusivamente para mí, para que se ocupe de un rack de 100 kilos, genial. Amarrando un poco a la actualidad, ¿qué ha cambiado para ti expresamente la guitarra actual, desde la guitarra que tú conocemos, que es la que a nosotros nos conquistó, a la época, sabes, la distancia entre un Richie Blackmore o Steve Vai, Satriani, Yngwie Malmsteen, y ahora un Plini o la banda Polyphia? ¿Qué ha cambiado? ¿Es una cuestión solo de actualidad? ¿Es una cuestión de que la guitarra tenía que evolucionar a otra cosa? ¿Qué crees que ha provocado ese cambio? ¿Es social? ¿Es cultural? ¿Es ambas cosas? ¿Es mental? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Lo es todo y no tiene vuelta atrás. Es decir, no estoy diciendo que me guste. Yo soy muy reactivo a eso porque... modernismo no va necesariamente a ser positivo porque sí. Es un cambio, es un paradigma social, político, cultural que está cambiando, pero a diferencia de antiguamente, que los cambios podían ser de una década a otra, tú podías ver un cambio muy evidente de los 60 a los 70, de los 70 a los 80, de los 80 a los 90, que está muy marcado. Sí. Y lo miras ahora con retrospectiva. Yo puedo hablar por mi experiencia, por la edad, de los 80, 90 y tal. Y se ve ese cambio clarísimo. Y me dices que son cambios que nos parecían bruscos y eran una década. Ahora el cambio es exponencial, es tan rápido que es de año a año, o incluso va a serlo más rápido aún, por lo que se viene con todo el tema de la comunicación, de la inteligencia artificial y una serie de cosas que hacen que de lo que estamos hablando parezca que estamos hablando de los dinosaurios. El tema de la música, el rock mismo es una expresión cultural, como quien dice, de un mundo que ya no existe. Olvídate. El rock como tal, que tiene su base o su origen en el blues, por supuesto, pero el rock como tal, tanto el blues americano como la respuesta inglesa que luego llega a los Estados Unidos, los Beatles, toda esta movida, es un fenómeno cultural propio del mundo capitalista liberal post-Guerra Mundial II. Sí, totalmente de acuerdo. Y es una cosa normal y natural que sale de una forma provocada de esa sociedad de consumo que sale después de la Segunda Guerra Mundial. Elvis, todas estas cosas, todo sale por una sociedad que acaba de pasar una etapa horrorosa, pasa una etapa nueva de renacimiento o de catarsis y que lidera el mundo tecnológico y cultural, y en este caso, hay que decirlo, es el mundo anglosajón que lidera esa nueva cultura del pop,
y el rock en general. Pero lo que sucede ahora, evidentemente, es un choque brutal donde Internet lo cambia todo, donde las nuevas formas de comunicación y política están en todas las partes, y es un mundo completamente cambiante y distópico a cada día. Entonces, y extremadamente politizado, ¿no crees? Absolutamente. Digo, ya no del siglo pasado, parece que estamos hablando de, igual que a mí me parecía viejo en su día, la guitarra clásica como tal es una expresión especialmente del siglo XVII, XVIII, XIX, como quien dice. O imagínate que estamos hablando del clavicordio. ¿A quién le importa el clavicordio hoy? A nadie. Sí, pero bueno, la guitarra, desde luego, sobre todo en el siglo XIX, toma total relevancia a nivel cultural, y salen los grandes maestros de la guitarra, sobre todo en España, ¿no? Desde las composiciones de Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Pero anclando un poco, nosotros tocamos un instrumento que en las épocas que tú citas, desde el 80 a 90, es el instrumento que más ha evolucionado de todos, más rápidamente, tecnológicamente. Y ahora parece que ya no evoluciona más. Sí ha evolucionado la fabricación. Ahora compras guitarras realmente baratas con unas terminaciones que nosotros ni hubiésemos soñado cuando empezamos a tocar, por los precios por las que las venden. ¿Entiendes? Tanto estético como funcional. ¿De acuerdo? Pero la guitarra, como tú dices, marcó una generación. Y ahora parece que por las nuevas tecnologías, por las nuevas formas de componer música, ha quedado en un plano mucho más atrás. Pero también te diría una cosa, yo por lo que estoy viendo en artistas de importancia, de relevancia actual, ¿no? Que hacen reggaetón o hacen música ligera o urbana, en los directos están llevando guitarristas de rock. Eso significa algo, o sea, la dimensión que adquiere una banda con un batería real y con un guitarrista y un bajista, o sea, con un power trio de toda la vida, es otra. Nada que ver con las programaciones. Que sí, Chema, que todo eso está muy bien, pero al fin y al cabo, tú, por ejemplo, se lo dices a un empresario o a un promotor que ajuste costes, o por ejemplo, si es una cosa que dependiera de alguien que solo se fija en los costes de producción versus beneficio. Sí. Acuérdate de cuando las orquestas de pueblo de toda la vida pasaron a ser discotecas móviles, por ejemplo. Sí. Que un guitarrista suma muchísimo a un artista de estos que vaya con backing tracks, que si tuviera una batería sumaría mucho más. Por supuesto, nos ha jodido, pero el camino parece ser otro. Llegaremos al punto de que ni siquiera ese cantante sea necesario y se ponga un puñetero holograma que represente lo que sea. Está siendo muy distópico. Yo creo que no, porque lo estoy viendo por artistas como Lola Índigo, por ejemplo, ¿no? Está llevando... De hecho, el batería que va con ella fue el primer batería que vino en mi banda instrumental, cuando Chema Herrero, Rock Band, Daniel Penalver, gran batería. Entonces, lleva su guitarrista y yo creo que lo está captando de otros artistas similares que están haciendo eso. Yo no digo que se va a revolucionar la guitarra, desde luego que no, pero que los artistas con música más enlatada, Pink, yo soy un gran fan de Pink, fíjate la banda que lleva para directo, y la dirección que da a un disco con vías comerciales a lo que da a su banda en directo es totalmente distinta. ¿No crees que hay ahí una salvación? ¿Tú crees que no? No, o sea, estoy hablando, no digo que sea lo que desee, ni ni mucho menos lo que veo en ninguna bola de cristal ni nada de eso, pero los mensajes son muy claros. Ojalá no sea así, ojalá algo haga que esa disrupción no sea total y definitiva, pero los signos son malos, porque, como dices tú, la guitarra en los 70 o los 80 era un instrumento que para nosotros era el primer juguete, como quien dice, una cosa necesaria que había casi en casa de cualquiera, sobre todo en un domicilio, en una casa americana. No tanto en España, que tardamos mucho en ponernos a ese nivel, pero si tú ves cualquier chaval típico de una casa americana de los 80, a lo Regreso al Futuro,
aparte de tu monopatín o de tu bicicleta o de tu balón de rugby o tu guante de béisbol, todos tenían una guitarra y todos tenían un póster de Eddie Van Halen. Sí, sí. O de Police, o de Michael Jackson, de músicos. La música era muy importante, era vital para nosotros. Y cada uno, pues a lo mejor tenía una llamada con el guitarrista o con el batería. Hoy como guitarristas hablamos de manera egoísta de lo que fue la guitarra, pero pues, los baterías tenían sus ídolos, los cantantes los suyos, etcétera, etcétera. Pero era una cosa, un vínculo muy fuerte, y también se traducía en la respuesta del público a los conciertos, y cómo se llenaba Wembley, y cómo se llenaba el concierto de Pasadena del US Festival del año 83, con 300.000 personas viendo a Van Halen, Scorpions, todo eso. Ese tipo de expresión o esa llamada es de una generación, de una cultura totalmente diferente a la de ahora. Ahora no movilizas a unos chavales en un arenal de Pasadena para gritar Shout of the Devil con los Motley Crue. Cada uno está con su teléfono móvil individual. Cada uno tiene su metaverso individual que no se comparte, no hay un vínculo natural. Incluso salen al parque, yo lo veo, chavales, cuando tú y yo teníamos 15 o 16 años, si estábamos en un parque sin hacer nada, uno diría al otro, ¿qué se nos ocurre hacer? ¿Qué trastada quieres hacer? Pero los de ahora salen juntos y ni siquiera hablan juntos. Están con un teléfono cada uno. Cada uno está chateando o jugando al Fortnite o haciendo alguna chorrada individual. Sí, nosotros patinábamos y siempre había una guitarra por medio. Siempre. Estábamos en el parque, siempre había una guitarra, tío. Entonces, ojalá, no quiero ser generalista, digo que las señales son muy malas, pero siempre habrá gente como nosotros que se sienten diferentes, que son el nerd o el freak de la clase, que le gusta el heavy metal, en este caso porque ahora a lo mejor ya tiene un padre como yo, o un tío que se lo dijo, y de eso sigue habiendo. No todo el mundo está metido en esa música, por llamarlo de alguna manera, tipo reggaetón y ese hilo musical electrónico, o peor aún, el trap, o no sé qué mierdas de esas, en las que no hace falta cantar ni nada de eso. Entonces, las señales son muy malas, pero ojalá hubiera algo que hiciera reconectar a los chavales con interactuar con un instrumento o con un juego o con un deporte o con algo en el que se requiere más de ti, que tú tienes que participar de una manera más activa. Pero me hablas de valores, Tony. Porque con un teléfono o con un dispositivo de estos de tecnología, con las pantallas de los cojones, tú eres muy poco activo, muy poco proactivo. Te están dando una serie de entretenimientos y distracciones para las que tienes tú que hacer muy poco. Simplemente mirar y pasar pantallas, a lo mejor darle a un like, o a lo mejor decir una chorrada que se te ocurra, si es que se te ocurre algo. Pero para nosotros, jugar a las chapas o ir a un local de ensayo requería algo más. Y eso es bueno. Ya, pero además yo recuerdo llegar del instituto y lo primero que hacía es comer a toda pastilla, subirme a mi habitación, enganchar mi Yamaha. Tenía una guitarra, la primera, ¿seguro? Fue mi tercera guitarra, que me regaló mi padre, la primera guitarra eléctrica con 16 años, y tocar Ramones, Metallica, Sepultura, todo lo que nosotros escuchábamos y sacábamos a oído, como podíamos, con un cassette. Todo eso fue un aprendizaje, además de ir a clases, estudiar y todo esto, ¿no? Yo quiero pensar que tendremos que anclarnos a ciertos valores de superación que nosotros tuvimos y que tenemos. Por eso seguimos tocando la guitarra, seguimos reciclándonos, aprendiendo, adaptándonos en la medida de lo posible a las nuevas tecnologías, sin olvidar de dónde venimos. No puedes decirle a alguien, aprendes a tocar fácil. Se dice como método de marketing, pero es mentira. Quiero decirte, como tú tocas, como tocan todos los músicos que admiramos, es imposible que sean 2 tardes. Y ahora tú le quieres dar un botón y que se haga todo solo, o como mero espectador máximo. No es posible. Entonces, aprender en 15 minutos tocando la guitarra no se puede. Sí se puede para tocar los primeros 3 acordes, pero no se puede. No se puede, pero la cultura actual o el mensaje interesado para toda esta nueva generación de jóvenes es
es la contraria, no es hacia el esfuerzo y hacia la virtud y a la perseverancia o la disciplina sobre algo, y mucho menos a la pasión sobre algo. Es todo lo contrario. Con los intereses que sean, ahí no me voy a poner a filosofar si está premeditado, si persigue tal, no lo voy a... Tengo mis propias opiniones, pero puedo estar equivocado o no, pero no viene al caso. No se está dando ese mensaje a los chavales y se ve en el fracaso escolar, se ve en la actitud de la educación, sobre todo en este país, por ejemplo. Ya olvídate. Ya no es que haya empeorado con respecto a hace 20 o 30 años. Yo creo que es algo perdido. Vamos a tomar eso que has dicho respecto a la educación. Cuando tú iniciaste a tocar la guitarra, ¿qué diferencias ves entre los alumnos que fuimos tú y yo, cuando empezamos a unos 30 años, a los alumnos con los que tú te encuentras? Porque tú sigues vigente educando y dando clases. Es parte de tus pasiones y es algo que sigues haciendo hoy en día y que seguro seguirás haciendo, porque es algo que va contigo. ¿Qué diferencias ves, rasgos principales? Sí, esa capacidad para... Primero, la diferencia de la capacidad para maravillarte y para emocionarte con una cosa que desconoces, la disciplina y el esfuerzo que conlleva iniciar y perseguir ese camino, lo teníamos. Es decir, si yo me pongo a pensar cuando tenía 15 o 16 años y ya tenía hecha la decisión de que de alguna manera, no sabía cómo, pero de alguna manera iba a ser músico profesional, y que me llevó a ir a estudiar al IMT en Madrid primero, con el esfuerzo iba todo miércoles una vez a la semana, de Salamanca a Madrid, ida y vuelta, con lo que conlleva aquello, desde las 7 de la mañana hasta las 12 que llegaba por la noche, para 1 o 2 horas de lecciones con aquellos profesores que había allí en el IMT en la época de Chema Wilcher, cuando fundó el IMT, y era lo que luego me llevó a ir al Musicians Institute en Hollywood, en Estados Unidos. ¿Qué me llevaría a emprender un viaje después a Los Ángeles para ir a una escuela especializada como el Musicians Institute, pero más aún, más que eso, a llevar una cantidad de dinero ahorrada exclusivamente para buscar las clases privadas en casa de algunos de los guitarristas estrella que yo sabía que vivían en la zona de Los Ángeles y que daban clases privadas, como Tafola, Tony McAlpine, Frank Gambale, todo este tipo de gente? ¿Qué lleva a un chaval de Salamanca a soñar con que eso es posible y que tiene que ir a 10.000 kilómetros de distancia para encontrarse con un profesor, con un mentor, con una estrella a la que venera, e intentar empaparse de su conocimiento para luego yo transmitirlo a mi vez a otros? Por ejemplo, tú venías desde Valladolid a Salamanca, a la escuela que yo fundé en Salamanca, y eras igual un tío ilusionado con algo que requería muchísimo esfuerzo, que le dedicabas muchísima dedicación, mucha pasión, mucho esfuerzo, mucha disciplina, y que venías a Salamanca, que te quedaba algo muy cerca, sí, a un tío que considerabas a lo mejor un mentor o un gurú que te podía ayudar en tu camino, que es lo que hacemos entre nosotros, Chema, es beber e influenciarnos y aprender de unos con otros. Eso es lo bonito de la educación, que yo le paso el testigo a alguien y ese alguien también se convierte, ojalá, en mentor de otro. Y ese tipo de conexión profesor-alumno, mentor-alumno, a mí me parece muy positiva, porque la mayoría del conocimiento humano desde la antigüedad fue así. Siempre fue así. No fue vía tecnológica, sino fue como los clásicos o lo que fuera. O sea, Ptolomeo, ¿quién iba a estudiar con Ptolomeo? Y tenía que hacer un viaje por todo el Mediterráneo para encontrar al pibe ese y que a lo mejor le contara algunos secretos matemáticos o lo que fuera. Sí, yo recuerdo cuando te conocí a ti, ya ves, yo tenía 21 años, recuerdo ir a Talavera de la Reina, 6 de la mañana, me levanté, 2 trenes para llegar al mediodía allí, comer un bocadillo en un parque. Fui con un amigo de aquí de Valladolid, lo pasamos genial, y estabas tú allí, estaba Joey Tafola,
recuerdas. Fue fantástico. Al poco tiempo contacté contigo y inicié a estudiar contigo. Yo había estado en el IMT también. Estudié también clásica, como tú, guitarra clásica, porque era lo que había. Me apasiona también la música clásica, me encanta. Siempre seré fan de la guitarra clásica y de la música clásica en general. Pero yo lo hacía porque quería tocar rock. No lo hacía expresamente porque quería ser como Andrés Segovia o como Leo Brouwer, que a día de hoy sigo siendo súper fan de Leo Brouwer. O sea, me encanta la música que ha compuesto Leo. Pero yo era fan de Yngwie Malmsteen o de Vai, o también Brett Garsed y Scott Henderson, vale, ok, pero yo quería tocar como esos guitarristas. Y recuerdo que, claro, tú recién llegabas de estudiar el Musician Institute. Conectamos muy bien, me acuerdo de la primera clase. Poco tiempo después nos hicimos amigos y 25 años después estamos aquí, tú y yo. Y fuiste una gran influencia para mí porque no encontraba en esa época a alguien que alimentara todo el hambre que yo tenía en esa época. Y luego, aparte, todas las dudas, ¿no? Muchas cosas las tenía que medio encontrar. Y bueno, el primer gran nexo con la cultura de la guitarra, sobre todo americana, fuiste tú. Y bueno, aquí estamos. y aquí continúo, ¿no? Y ojalá... Pero es igual que me pasó a mí, a mi vez, con esos profesores que tuve, y tuve la suerte de dar clases privadas con Gambale, con Brett Garsed, sobre todo con Joey Tafola o con Andy Timmons, hice un vínculo mucho más especial, o con John Petrucci. Y esa amistad perdura a día de hoy, años y años y años después, como si no hubiera cambiado nada. Igual que tú y yo podemos estar sin hablar o vernos mucho tiempo, pero hay algo más, hay un vínculo que es para siempre. Y creo que cuando doy clases, trato, ya fuera en la escuela antiguamente o actualmente, intento llegar a tener una conexión más allá de la pura guitarra y de solamente la lección, de llegar a intentar motivar o inspirar o mover a un nivel más personal al alumno. Creo que es mi responsabilidad si quiero ser realmente un profesor, no de guitarra, un profesor o un instructor de algo más simplemente que de guitarra y de música. Así que creo que es una responsabilidad y es algo que me gusta, porque creo que es algo muy, muy necesario, muy humano, de lo que se echa un poco en falta en el mundo actual. Así que si ese es mi granito de arena que yo puedo hacer contra esa distopía, pues es lo que yo puedo hacer. No puedo cambiar el mundo, pero a lo mejor sí puedo cambiar el corazoncito de un alumno que tiene un potencial de la hostia y que las circunstancias no se lo van a poner nada fácil a día de hoy, pero yo le estoy ahí para enseñarle lo más que pueda, a que pueda llevarlo, si puede, más lejos de lo que yo he conseguido llevarlo. Pasa que yo, a diferencia de hace, no sé, los 27 años que llevo dando clase a todo tipo de alumnos, ya no rara vez encuentro a alguien que quiera ser profesional. Hace poco estuve con un alumno que está estudiando ahora en Holanda, en la universidad de allí, de guitarra rock y pop. Y el tío tiene mucha hambre, por supuesto, y se ha tenido que mover del país. Pero al punto que voy, es uno entre, no sé, cientos y cientos de alumnos que van pasando. También es verdad, no sé si te está pasando a ti, que ahora está también viniendo una serie de gente más mayor incluso que yo, que en su día no pudo hacerlo y que ahora de una manera a lo mejor nostálgica pretende cubrir un hueco, y a lo mejor ahora pues ya económicamente pueden permitirse una guitarra o una serie de cosas que en su momento no, y ahora tienen esa libertad para poder hacer eso y se toman las clases como algo que les faltó en su día. Y también es positivo porque es algo que les reporta mucho. Sí, lo es. Sí, también... en mi caso sí. De hecho, tengo alumnos que llevan años conmigo que se volcaron en sus carreras, o bien son empresarios o ingenieros, psicólogos, de todo tipo, ¿no? Diversidad de personas. Y sí, por supuesto, ya son adultos, ya superan los 40 años, incluso les hay de cerca de 60. Pero es eso, fue su pasión y lo sigue siendo, y bueno, ahora quieren llevarlo a un nivel más ordenado, por así decirlo, ¿no? Y continuar con ello. Pero sí, es así. Es así. Así que bueno, creo que
que hemos cubierto un montón de áreas en tu recorrido, y porque nombrarte solo como guitarrista se queda corto, ¿vale? Y sería muy difícil en una frase... Sí, al fin y al cabo somos personas ante todo, guitarristas claro, después, no lo claro, sé. Totalmente. Pero claro, por supuesto, tú eres una persona a la que admiro mucho, para mí eres mi familia, lo sabes. Y bueno, quiero agradecerte este encuentro conmigo, que vengas aquí a mi casa a compartir todas estas experiencias que a mí me motivan a seguir comunicando. Porque a través de personas como tú y como otros músicos que voy a traer, quiero que inspiremos a tanta y tanta gente que le apasiona la música y en particular la guitarra. Me gustaría que te despidieses con lo que quieras decir. Nada, ha sido un rato genial, una conversación desenfadada, espero que no haya divagado mucho, pero que haya sido divertido, informativo, o que le pueda valer a alguien para aferrarse a sus sueños, a sus pasiones, y que no lo vea raro, sino todo lo contrario, como algo que le motive a continuar y que le motive a mejorar en todos los campos, si es guitarrista o lo que sea, pero esa es la idea. Mejorar y seguir sintiéndonos bien con lo que hacemos día a día. Muy bien. Pues bueno, esto es un punto y seguido. Ojalá haya más ocasiones en las que vengas aquí a compartir tu talento y tu sabiduría también. Un gran abrazo, Tony, y un gran abrazo a todos los que nos escucháis. Continuamos en el camino. Un saludo a todos. Chao, chao. Hasta luego.